Estamos el día de hoy, hermanos, tratando de continuar este tema importante dentro de la serie de ¿por qué debemos de creer en la Biblia? Siempre tenemos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué los cristianos creemos en la Biblia? Y bueno, ya hemos visto a lo largo de estas últimas semanas diferentes conceptos, ¿verdad? Y pues ahora estamos continuando con este tema o subtema de la inerrancia de las escrituras bíblicas, segunda parte, y pues vamos a comenzar. Y pues podemos ver, ¿verdad?, que efectivamente la inerrancia está fundamentalmente dada a los manuscritos originales, ¿no? Los que fueron directamente escritos por los apóstoles. También sabemos, ¿verdad?, que se conocen como manuscritos autógrafos, mencionábamos la vez pasada. Entonces sostiene que es así, que esto implica que en su forma original la Biblia va a reflejar de manera absoluta, con precisión absoluta, la voluntad y las palabras de Dios. Sin embargo, pues hay una situación que los autógrafos ya no existen, ¿verdad? Lo que tenemos son copias. Afortunadamente, pues miles de copias que han sido transmitidas a lo largo de los siglos. Y pues si bien estas copias sí pueden llegar a tener errores de transcripción menores, pero realmente se ha demostrado en la crítica textual, en el análisis de los textos y de la comparación entre todas estas copias que se tienen, que realmente no van a afectar estos errores humanos ninguna doctrina fundamental de la Iglesia, ¿no? Que es lo que importa. Entonces, la abundancia de los manuscritos antiguos, porque quizás no sean los autógrafos, pero son antiguos, va a permitir que los eruditos puedan reconstruir con un altísimo grado de precisión y de confianza el mensaje original. Amén, hermanos. Entonces podemos confiar en que estos textos pues son muy buenos. Las traducciones en sí, pues no son inerrantes en sí mismas, como mencionaba. Y bueno, pues tenemos copias, es importante tener una copia fiel, es importante que nosotros, una de estas copias, una de estas traducciones que usemos, sea buena, ¿no? ¿Y cómo podemos decir que una traducción es buena? En la misma medida en que simple y sencillamente va a preservar el mensaje original, en que es fiel en conservar el mensaje original. Y pues tenemos un referente muy bueno, Reina Valera, ¿verdad? Reina Valera es, como mencionaba, a la vez una Biblia que es utilizada por la gran mayoría de los cristianos, ¿no? Evangélicos, por ejemplo. Todas las diferentes denominaciones evangélicas usan en preferencia la Reina Valera. También otro tipo de iglesias como los adventistas, como los mormones, también las usan, son sus Biblias de base, salvo los testigos de Jehová, que ellos usan la traducción de Nuevo Mundo y ella tiene alteraciones en cuanto a las doctrinas fundamentales, como puede ser la Trinidad, ¿no? Ellos quitan la deidad de Jesucristo, entonces tienen una Biblia única ellos, ¿no? Solamente ellos son los que la tienen. Entonces, bueno, en Reina Valera, en sus diferentes versiones, ha sido una traducción utilizada desde los inicios, ¿verdad? Nunca ha perdido vigencia, nunca ha sido desacreditada desde que surge, ¿verdad? En el análisis que hicimos desde sus escritores originales, siempre se ha mantenido vigente y hasta el día de hoy se sigue utilizando fundamentalmente o preferentemente en la iglesia. Podemos ver que esto es debido a la fidelidad que tiene con respecto al mensaje original. Es muy fiel, ¿verdad? Y además es una belleza que tiene, una belleza literaria que le hace ser invaluable para la iglesia a lo largo de los años. Entonces es una Biblia que podemos confiar, es una buena traducción,
eruditos y hermanos, ¿verdad? Desde hace muchos años en la lengua de habla hispana, pues tenemos esta Biblia como uso, ¿no? Entonces, recordemos entonces que la inerrancia aplica estrictamente a los autógrafos, ¿no? A los textos originales que escribieron los apóstoles, pero las traducciones, si son precisas, si son fieles, pueden transmitir con integridad el mensaje infalible de Dios, ¿no? De la palabra de Dios. Así que pues estamos invitados el día de hoy a valorar, a preservar las buenas traducciones, ¿verdad? Vamos a tratar de fomentar un estudio serio y también comparativo de la Biblia. A veces es bueno también tener algunas otras versiones, analizarlas. Por ejemplo, la Biblia de las Américas es una buena Biblia también, con una buena traducción. Y sin embargo, pues también es bueno en ciertos momentos hacer una comparativa, por ejemplo, con la nueva versión internacional o en la Biblia en lenguaje actual. Esta Biblia, por ejemplo, la del lenguaje actual es sobre todo para niños, ¿verdad? Que puedan ellos entender con palabras más coloquiales el mensaje bíblico. Pero fundamentalmente la base es partir de una Biblia que sea una buena traducción, como mencionamos, Reina Valera, ¿no? Que es la que nosotros aquí en la iglesia manejamos. Pero vamos a ver ahora algunos aspectos importantes que considerar. O sea, no nada más es que tengas una Biblia fiel, sino también hay algunas cuestiones muy destacadas que considerar, como es la hermenéutica, ¿no? Esta característica de la inerrancia se va a poder realizar cuando nuestra análisis, cuando nuestra interpretación de la Biblia es correcta. Nosotros sabemos que la hermenéutica pues es un arte de interpretar correctamente la escritura, es una correcta traducción en donde ese arte de esta interpretación le da una explicación adecuada, ¿no? Tanto en la comunicación escrita como verbal, como la verbal, porque también nosotros a la hora de que parafraseamos, ¿verdad? O los maestros, los pastores van a parafrasear la escritura, la van a explicar. Entonces es importante que esa comunicación verbal sea cuidadosa, sea también muy seria, sea también muy formal, y también en la comunicación no verbal, ¿verdad? También eso es importante que se tenga en consideración. Entonces, la doctrina de la inerrancia está estrechamente relacionada con la correcta interpretación, ¿no? Si no interpretamos correctamente, pues entonces la Biblia tiene errores, y son errores que no son más que de esa mala hermenéutica, esa mala interpretación. Entonces tenemos que aplicarla correctamente, entenderla correctamente y aplicarla correctamente, ¿verdad? Entonces la hermenéutica viene a jugar un papel importante, viene a jugar un papel muy básico para preservar esta integridad del mensaje divino. Es fundamental. Nosotros debemos de tener en cuenta algunos aspectos de la hermenéutica para evitar errores de interpretación, errores que pueden causar diferencias, y es justamente lo que ha hecho las iglesias del mundo. Tuercen las escrituras, vuelan por encima de ellas, dicen lo que no dice la escritura y hacen sus propias iglesias, ¿verdad? Un texto fuera de contexto es un buen pretexto, ¿verdad? Para hacer una iglesia diferente. Y vamos a ver algunos ejemplos de hermenéutica. Por ejemplo, estamos viendo aquí una imagen, ¿verdad? Que pudiera, vean cómo es usada en el lenguaje no verbal. Aquí vemos, por ejemplo, a un alpinista, ¿verdad? Quiere alcanzar la cima de una montaña, ¿verdad? Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vean el lenguaje no verbal, la figura, cómo ha sido sacado de su contexto este versículo,
para ahora ponerlo en que si tú quieres alcanzar, por ejemplo, tus metas humanas de llegar a la cima de la montaña, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces, esta afirmación de que cualquier cristiano, ¿verdad? O cualquier creyente puede lograr cualquier meta personal. Cualquier meta personal que tú tengas, la puedes lograr porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Sin embargo, vamos a ver que Pablo está hablando de otra cosa, ¿verdad? Pablo está hablando en el contexto de su capacidad para enfrentar situaciones de escasez, situaciones en donde a través del contentamiento en Cristo puede, ¿verdad? Soportarlo todo. Todo lo puede en Cristo que le fortalece. Pero está hablando particularmente de escasez y que teniendo ese contentamiento en Dios, en Cristo, puede soportarlo. Entonces, vean cómo la interpretación puede volar, ¿verdad? Puede volar por encima de la palabra de Dios. Es una hermenéutica incorrecta. Y bueno, pues vamos a estar analizando otros aspectos importantes que hacen que uno cometa errores. Por ejemplo, la Biblia está escrita en varios géneros literarios. Por ejemplo, narrativa histórica. Es un libro histórico y bueno, esta narrativa de sucesos históricos es algo que en la Biblia vemos. También vemos poesía, vemos también profecías, ¿verdad? Es una importante parte de la Biblia, epístolas, cartas y también apocalíptica. Son los diferentes géneros literarios que hay en la Biblia y cada género tiene sus propias reglas. O sea, no podemos querer tener una regla para todo, ¿no? Depende del género literario que estemos leyendo y nosotros como lectores tenemos que respetar esas reglas para entender correctamente el mensaje bíblico. Por ejemplo, vamos a ver, paralelismo e hipérbole. Digamos, en los salmos contiene un lenguaje poético. Los salmos son un lenguaje poético y a menudo va a utilizar ciertas figuras retóricas, ¿no? Las cuales pues vemos que son formas, las figuras retóricas son formas especiales de hablar o de escribir que hacen que las palabras sean más hermosas, más bellas, más interesantes, más llamativas. Es el uso de la retórica, ¿no? Es como, por ejemplo, un pintor usa colores brillantes para hacer que su cuadro sea más hermoso. Entonces se usa la retórica para tal efecto. Vamos a ver cómo es la retórica en la Biblia. Aquí vemos, por ejemplo, Salmos 27:1. Vean cómo se usa la retórica. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y ahora viene una frase paralela. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Vean cómo está la misma estructura con palabras diferentes, ¿verdad? Enfatizando una misma idea, un mismo mensaje con sinónimos y en un arreglo gramatical hermoso, bello. Esa es la retórica. Entonces, tenemos que respetar nosotros este tipo de figuras gramaticales. Ahora, la hipérbole. Por ejemplo, vamos a ver el uso de la hipérbole, que es una exageración en cierto momento, pero que esta exageración es un sentido que se le da, no literal, no es literal, es un sentido que habla acerca, pues, de una expresión que exagera las cosas poéticamente hablando. Por ejemplo, en Juan 12:19, porque todo el mundo iba tras él. No es algo literal, ¿verdad? O sea, no todo el mundo iba tras de él, ¿cierto? Pero es una figura retórica, una hipérbole que exagera un poco las cosas, pero no por eso, ay, tiene errores porque no todo el mundo iba detrás de él, ¿no? Es un uso gramatical conocido como hipérbole, lo que se está usando así. Y bueno, por ejemplo, vemos que en el paralelismo, pues hay una misma idea que se repite para que suene más bella, más hermosa, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esta es una de las cosas que nosotros tenemos que considerar
para evitar errores de interpretación, errores de hermenéutica. Veamos otro. Ahora, por ejemplo, vamos a ver quién lo escribió. Cada autor tiene un diferente uso del lenguaje desde sus conocimientos, ¿verdad? Recordemos que la Biblia fue escrita por todo tipo de personas, desde los más humildes a gente muy intelectual, muy preparada. Entonces tenemos que ver el lenguaje que se usó en diferentes aspectos de la Biblia. Tiene un único autor, Dios, ¿verdad? Pero fue filtrado a través de autores humanos que tenemos que considerar tanto su contexto histórico, cultural, para nosotros poder extraer, hacer una exégesis correcta de las escrituras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo en Gálatas 5, versículos 2 y 3, he aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha, de nada os aprovechará Cristo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que Pablo está dando un mensaje para confrontar la falsa enseñanza de que la salvación depende de las obras de la ley, ¿no? Es falso, la salvación no es por obras de la ley. Y bueno, pues aquí Pablo en el mensaje, este escritor, va a enfatizar en este capítulo de Gálatas acerca del énfasis de la justificación por la fe. Nosotros tenemos que ver que cada versículo está insertado dentro de un capítulo de la Biblia, cada capítulo dentro de un libro, cada libro dentro de un testamento y cada testamento dentro de la Biblia. O sea, hay un contexto, ¿verdad? No podemos aislarlo, sino entender justamente cuál fue el contexto por el cual se está utilizando el versículo. Entonces hay que tomar en cuenta la intención del autor y quién es el que lo escribió. Otra de las características que hemos de tener en cuenta es que la Biblia es muy clara. La Biblia está entendible siguiendo ciertos cuidados, tomando en cuenta ciertas consideraciones, que cualquier persona puede acercarse a la Biblia y comprender. Vamos a ver lo que dice Salmo 119, 130. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué significa? Que cualquier persona, por más simple que sea, puede comprender, ¿verdad? Entonces, esa característica es perspicuidad, así se denomina a esta doctrina, y dice que la Biblia, el mensaje de la Biblia es claro, es llano, acerca de las enseñanzas, pues fundamentales, sobre todo acerca de la salvación, de la vida cristiana, de modo que cualquier persona que se acerque a leerla de manera diligente, de manera también poniéndose en dependencia del Espíritu Santo puede comprenderlas, ¿no? Y bueno, esa también es una de las características que nosotros como cristianos debemos de tener. No acercarnos a la Biblia como un ritual, en donde voy a leer la Biblia y yo solito puedo interpretarla, sino depender del Espíritu Santo, ¿no? Es importante que no tengamos doctrinas espirituales, o más bien disciplinas espirituales por nosotros mismos, sino tomar de la mano al Espíritu Santo. No es lo mismo abrir la Biblia y empezar a leerla a antes de abrir la Biblia, hacer oración, ¿no? Señor, yo te pido que abras mis ojos espirituales, que me hagas entender tu palabra, revela lo que quieres darme a mí a entender, háblame a mí, Señor, habla a mi corazón, permite que yo pueda amar tu palabra, Padre, permite que yo pueda llevarlo a la práctica, ponernos en oración, pedir que el Espíritu Santo nos hable y nosotros en esa dependencia del Espíritu Santo podemos acudir con confianza en que el Espíritu Santo se va a revelar y nos va a dar el entendimiento, ¿no? Sí. Y esa es la diferencia entre un ritual, un rito. Todos los días leo la Biblia, sí, pero ¿de qué manera? ¿No?
estás dependiendo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te está guiando, te está hablando, o vas solo por tu cuenta, y entonces puedes sacar un texto fuera de contexto y volar por encima de la Escritura. Entonces, esta claridad no implica que toda la Biblia sea igualmente fácil de entender, ¿verdad? Hay cuestiones difíciles que pueden, ¿verdad? Nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, pero las doctrinas fundamentales sí, ¿verdad? El mensaje sí lo vamos a poder requerir. Y bueno, para un estudio más profundo, se requiere el uso de ciertas herramientas hermenéuticas, ¿no? Mucho nos podemos apoyar de Biblias de estudio. En las Biblias de estudio vienen, digamos, pastores que han tratado de explicar las escrituras desde un conocimiento de un estudio más serio, nos ayudan a entender los pasajes difíciles. Y bueno, eso es muy bueno porque si eres nuevo, si por primera vez te estás acercando al Señor, pues tener una Biblia de estudio en donde haya un teólogo, un pastor, que pueda explicarte esos pasajes difíciles, va a hacer que tú puedas comprender, ¿verdad? Mucha yo les quiero platicar que hace años yo le leía a mis hijos cuando eran pequeños la Biblia. En ese momento era católico. Todos los días le leía la Biblia, ¿verdad? Pues no dependía del Espíritu Santo, me agarraba yo a leer y créanme que no entendía nada, me dolía la cabeza y yo decía, ¿cómo le estoy leyendo esto a mis hijos? ¿Verdad? Y bueno, pues realmente mucho hubiera sido buscar una Biblia adecuada para niños, ya les decía yo, ¿no? Por ejemplo, ahorita cuál, cuál pudiera ser en un lenguaje más sencillo. Y bueno, a eso es importante tener cuidado acerca de estas cosas, ¿no? Son consideraciones útiles, se pueden acercar con el pastor para que pueda recomendar alguna Biblia de estudio. Yo en lo personal recomiendo dos, las hubiera traído hoy para enseñárselas, pero sí recomiendo yo dos, la Biblia de MacArthur. Bueno, la Biblia no es de MacArthur, ¿verdad? Sino tiene los comentarios de John MacArthur, que en general pues es bastante exegético, y también la Biblia del Diario Vivir. La Biblia del Diario Vivir tiene muchos comentarios que nos ayudan a poder llevar a la práctica muy bien la palabra de Dios. Entonces, pues bueno, mucho hay en ciertos momentos pasajes difíciles de comprender, ¿verdad? Que uno no alcanza a ver, y por eso estamos viendo justamente este tema, para poder entenderlo un poquito mejor. Como mencionaba, el Espíritu Santo es algo que nos va a ayudar a comprender muy bien las Escrituras. Vamos a ver Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿quién nos va a guiar a toda verdad, a entender la verdad de la palabra de Dios? El Espíritu Santo, ¿no? Y esa, como les mencionaba, es la diferencia, digamos, entre tener una religión y una relación con Dios, ¿no? Tú tienes una religión si nada más empiezas a leer la palabra de Dios, así, sin oración, sin sentir, ¿verdad? En oración, decirle, Espíritu Santo Dios, en este momento voy a abrir tu palabra. En ese momento, Señor, abre mi entendimiento, háblame. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo entienda, Señor? ¿No? Es bien importante no tener rituales, sino tener una relación. Eso nos va a permitir vivir en amor, ¿verdad? Nuestra relación de amor con el Señor, más que una obligación, más que una costumbre, más que un ritual, más que una tradición. El Espíritu Santo que inspiró las Escrituras también nos va a iluminar como creyentes, nos va a ayudar a comprender su palabra y que podamos aplicarla correctamente, ¿no? A través del mensaje bíblico. Y esa es una de las grandes cosas, por eso no debemos de dejar de leer la Biblia, porque hermanos, si dejamos de leer la Biblia, día con día, vamos a tener en nuestra mente pensamientos. Si no leemos la Biblia, lo que va a venir es lo que vemos, en lo que nos ocupamos, y vamos a estar pensando en preocupaciones del mundo. Pero si nosotros lo primero que hacemos es leer la Biblia,
La Biblia nos va a hablar, nos va a ayudar a meditar en ella. Vamos a estar pensando en cómo aplicarla en nuestra vida. Nos está alimentando espiritualmente y ya estamos arrancando a ver desde un enfoque espiritual nuestra vida, ¿verdad? Seguramente les ha pasado, hermanos. Leen la Biblia y están meditando. ¿Esto por qué? Oh, ya. Y luego si nos acompañamos con una Biblia de estudio, como les menciono yo, mi Biblia es la que yo leo, o leemos, ¿verdad? Mi esposa y yo en la familia, pues es la Biblia del Diario Vivir. Es una Biblia que nos ayuda a aplicar en la vida real la palabra de Dios. Entonces, pues necesitamos, ¿verdad?, hacerlo con reverencia, necesitamos hacerlo de la manera correcta para no tener un ritual vacío, sino tener una forma de acercarnos con reverencia, con amor, con respeto a su palabra, ¿verdad? Y que Él pueda abrirnos el entendimiento para entenderlo. Entonces, la dependencia en el Espíritu Santo es fundamental para evitar interpretaciones erróneas. Él se va a manifestar y nos va a dar luz, ¿verdad? No debemos de subjetivar la palabra de Dios, sino porque eso nos va a llevar a distorsionar la palabra de Dios, el significado de su mensaje. Entonces, pongámonos en manos de Dios en cada ocasión que abramos la Biblia día a día, y eso va a ir moldeándonos, va a ir penetrando en nuestra mente, en nuestra alma, la palabra de Dios, y va a ir cambiándonos, haciendo que podamos ver las cosas desde su enfoque, desde su punto de vista, desde su voluntad, las cosas. No tengamos rituales, ¿verdad? No, no, ay, yo leo la Biblia todos los días. Sí, pero ¿cómo? Ahora, siguiendo con estas cuestiones hermenéuticas, vamos a ver otras más. Hay dentro de la hermenéutica varias ramas: la rama literal, la rama histórica, la rama gramatical, y pues cada uno de ellos es importante que nosotros podamos darle un enfoque adecuado para que podamos ver el mensaje bíblico de manera correcta, de acuerdo a su sentido natural, a su sentido obvio. Vamos a tener en cuenta su contexto histórico, ¿no? No es lo mismo los tiempos de Cristo que los tiempos actuales, ¿verdad? Las costumbres, las prácticas, el alimento, la vestimenta, los medios de ese tiempo son diferentes a los actuales. Y bueno, también cada parte de la Biblia está escrito en diferentes idiomas, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pues sabremos el hebreo, el arameo; en el Nuevo Testamento en griego, y cada uno de estos idiomas tiene reglas gramaticales que se deben de seguir. Nosotros vemos que lo correcto es no volar por encima de la escritura. Todo lo que vemos va a tener en su mayoría, ahorita vamos a ver algunas aclaraciones, en su mayoría un sentido normal, un sentido natural, normal y natural. Lo que dice es lo que es, ¿no? A menos que veamos un lenguaje figurado, como mencionábamos. Hay poesía en los Salmos, en Apocalíptica también hay muchas imágenes, ¿verdad? Simbólicas. Es un lenguaje figurado, no literal. Entonces, por ejemplo, si hablamos acerca de textos históricos, pues tenemos que ver el trasfondo de ese momento, la cultura de ese momento, realmente qué significados en ese momento tenía el texto, ¿no? Y bueno, también la gramática, tenemos que ver el uso de cada palabra, de cada tiempo verbal. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para realmente ver el mensaje con precisión de cada texto, ¿no? Y tenemos que respetar, para poder conservar esta inerrancia de las escrituras, tenemos que hacer una correcta exégesis, una correcta hermenéutica, tener ciertas consideraciones para que nosotros podamos realmente no hacer un error propio de las escrituras, ¿no? Las escrituras autógrafas son inerrantes, pero nosotros podemos provocar errores a la hora de que cambiamos las cosas, ¿no? Por ejemplo, hablemos de errores gramaticales. Estos errores gramaticales los vamos a ver en Mateo 7:1. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, podemos decir, no, nadie puede juzgar.
nunca debemos de juzgar si lo tomamos de esta manera, si nosotros lo sacamos de su contexto, ¿verdad? Y lo podemos hacer como algo general. Podemos decir, no debemos de juzgar como cristianos para que nosotros no seamos juzgados. Y nunca debemos de juzgar a nadie. Eso sería tomarlo de una manera equivocada. Sin embargo, en el contexto, Jesús está hablando de no juzgar con hipocresía, ¿sí? En donde pues yo pueda ver la pajita en el ojo ajeno y no ver mi viga, ¿no? Entonces, hipócrita. O sea, primero vete a ti. Ese es el contexto, ¿no? Sin embargo, en Juan, ahora se dice lo siguiente, juzgad con justo juicio. A ver, entonces, ¿juzgamos o no juzgamos? Sí, pero en el sentido correcto, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que depender de que el texto está metido dentro de un capítulo, ¿verdad? Dentro de un libro, dentro de un testamento, dentro de la Biblia. O sea, tenemos que ver todo el contexto y a qué se está refiriendo en ese momento el versículo. Amén, hermanos. Muy bien. Ahora también podemos ver que hay algunos otros tipos de errores de análisis hermenéutico, por ejemplo en Juan 3:16. Tenemos que ver justamente las formas gramaticales. Miren, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? ¿Quién es el sujeto? ¿De quién se está hablando? De Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción que se realiza? Amar, ¿no? El objeto indirecto, ¿quién es? El mundo, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que, por ejemplo, aquí el amor de Dios es algo activo y se va a expresar en la entrega de su Hijo. Entonces, si somos cuidadosos con las palabras, con el uso adecuado de cada palabra, podemos darle un contexto incluso al mismo versículo, ¿verdad? Pero si lo cambiamos de orden, si cambiamos las cosas, podemos decir que cambiar, torcer las cosas, ¿no? Tenemos que ver justamente el análisis, incluso gramatical, palabra por palabra, y usarla gramaticalmente de una manera correcta. ¿Amén, hermanos? El uso de los tiempos. El tiempo es bien importante, porque justamente por eso se hacen sectas. A la hora de que nosotros cambiamos detalles tan sencillos como un tiempo, hay grandes diferencias en doctrinas. Por eso hay tantas iglesias, porque estamos cambiando una sola palabra gramaticalmente analizada de manera incorrecta, hace que haya diferencias entre nosotros los cristianos. Por ejemplo, vamos a ver Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos. Sois. ¿En qué tiempo está sois? Presente, ¿verdad? Presente. Entonces, pregúntenle a un testigo de Jehová, oye, ¿tú eres salvo? Dice, pues estoy tratando de ser salvo, ¿no? O sea, estoy tratando de lograrlo, porque ellos tienen que hacer obras para ver si logran ganarse la salvación. ¿Y qué dice el texto? Análisis gramatical, ¿no? ¿En qué tiempo está? ¿Qué está afirmando? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén, hermanos. Entonces, hay que ver ese análisis para una interpretación completa y el sentido de cada mensaje. Hay que ver incluso los tiempos. No es lo mismo pasado que presente o futuro. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Y ahí vienen los errores. Errores que no son bíblicos, son errores humanos por no tener el cuidado. Y bueno, eso puede tener, ¿verdad? Una consecuencia entre la fe de nosotros, porque decimos, no, pues yo no soy salvo, híjole, pues a ver si Dios me llega a probar, a ver si Dios me llega, y realmente es un acto consumado la salvación, ¿verdad? Hoy tenemos salvación, de acuerdo a las escrituras correctamente interpretadas de una manera hermenéutica, exegética correcta,
tomando en cuenta este tipo de consideraciones y lo que hemos comentado antes, ¿no? La hipérbole, los paralelismos, todos este tipo de detalles hay que considerarlos. Entonces, vamos a ver otro. Por ejemplo, en Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Las palabras son precisas, ¿no? Dice paz, no mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, la doctrina de la inerrancia va a decir que la interpretación bíblica pues tiene que ser cuidadosa. La interpretación tiene que ser cuidadosa y tiene que ser reverente. Aquí lo vemos en este mensaje. Para realmente preservar la pureza del mensaje divino, tenemos que buscar esos principios sólidos, ¿verdad? Hermenéuticos que nos hacen realmente extraer el mensaje original. Por ejemplo, un error común consiste en pensar que Dios garantiza éxito, riqueza, felicidad a todos los creyentes. Una pregunta. ¿Eso es lo que está diciendo el texto? ¿Que va a garantizarnos éxito, riqueza y felicidad a todos los creyentes? No, ¿verdad? Este versículo es específico para los israelitas. Su contexto podemos ver que estaban en el exilio, en Babilonia, ¿verdad? Y Dios les estaba hablando en ese momento, asegurándoles que tiene un plan para ellos, para restaurarlos después de 70 años. Hay que ver su contexto histórico, a quién le estaba hablando, qué les estaba diciendo. Es muy diferente decir que todos los cristianos van a tener éxito, paz, van a tener en todo tiempo este tipo de cosas, pues no, ¿verdad? Prosperidad económica y demás. Entonces, a eso tenemos que irnos al análisis del contexto histórico, geográfico, ese análisis para nosotros poder ver una interpretación correcta y no volar por encima de las escrituras. Otra cosa es tratar de espiritualizar demasiado, alegorizar demasiado, ¿no? ¿Qué significa alegorizar? Pues buscar significados ocultos donde el texto es literal. Estás tratando de encontrar un mensaje muy profundo en un análisis que estás haciendo. Por ejemplo, veamos este texto en donde vemos la parábola del buen samaritano, que está en Lucas 10, versículos de 30 a 37. No lo pongo porque es extenso, pero todos recordamos la historia, ¿no? Fíjense la alegorización. Dicen que, por ejemplo, el hombre herido representa a la humanidad caída. El hombre herido es la humanidad caída. Ok, el sacerdote y el levita están representando la ley y los profetas. Y el aceite y el vino van a representar los sacramentos de la iglesia. ¿Dónde dice eso? ¿No? Realmente la interpretación correcta es que Jesús está utilizando esta parábola para ver quién es el prójimo. Le están preguntando, ¿quién es nuestro prójimo? ¿No? Tan sencillo como eso. ¿Quién es nuestro prójimo? Él contesta directamente, textualmente, quién es el prójimo y lo pone con un ejemplo. Entonces, va a responder a esa pregunta del intérprete de la ley y realmente no tiene significados ocultos. El mensaje principal es compasión, ¿no? Hermanos, el mensaje que nos da este texto es la compasión y el amor hacia los demás, punto, punto. Amor y compasión al prójimo. Amén. Amén. Y sin embargo, pues vemos, ¿verdad? No, pues es que el hombre herido es la humanidad caída, ¿verdad? No, no alegorices, no espiritualices todo, ¿no? O sea, no lo saques de su contexto. Y eso, créanme, hermanos, hace iglesias, hace sectas, porque volamos por encima del mensaje. Es importante tener ese estudio reverente, pedir la presencia de Dios para darle el entendimiento correcto a la palabra. Y volvamos otra vez a este texto que ya vimos, ¿no? Por ejemplo, una aplicación errónea, una aplicación errónea. El mensaje es uno, aplicaciones son muchísimas, ¿no?
pero también hay aplicaciones erróneas. Por ejemplo, otra vez vemos este texto de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un error común sería decir que con la fe se puede lograr cualquier cosa, que como vimos eso no es verdad. Por ejemplo, ganar un partido de fútbol. Créanme que eso ocurre. Los deportistas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? O aprobar un examen en la escuela, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no estudié, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O me voy a volver rico, ¿no? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿de qué está hablando el mensaje? Hay que ver el contexto. Otra vez, Pablo nos está hablando de vivir en abundancia o en escasez. ¿Sí? Y que podemos vivir en escasez si tenemos contentamiento en Cristo, ¿verdad? Nuevamente. Entonces siempre tenemos que interpretar la Biblia de acuerdo a su contexto histórico, cultural, literario, ¿verdad? Ver la gramática, evitando añadir cualquier significado que no tenga, que no dice. Amén, hermanos. Pues bueno, me encantaría seguir en una tercera edición de La Inerrancia, ver ahora sí, pues los aspectos más difíciles de la Biblia, más inverosímiles. Me encantaría poder ver algunos pasajes que uno cuando le dice, ¿a poco es? A mí se me hace que ese libro es mentira, ¿no? No creo que esto haya pasado. Podemos ver pasajes difíciles para una tercera entrega, pero me encantaría cerrar con este versículo nuevamente, Filipenses 3:8, y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Entonces el conocimiento de Cristo no es teórico, sino se experimenta, ¿verdad? No con rituales, no con tradiciones, con costumbres, sino con amor, con reverencia, pidiendo la ayuda del Señor. Recordemos, no todo aquel que pide se le dará, todo aquel que busca halla. Entonces nosotros podemos tener esa confianza, ¿verdad? De que podemos sentir su amor, sentir su misericordia. Gracia nos puede hablar a nosotros, puede darnos el poder de vivir. Sabemos que nosotros mismos no podemos, ¿no? Pero si le pedimos a Él que nos ayude a entender su palabra, que nos bendiga en nuestro camino, que nos ayude a vivirla, a entenderla, Él lo va a hacer, ¿no, hermanos? Él se va a manifestar a través del Espíritu Santo. Es una relación, Él nos va a hablar a través de su palabra, nos va a hablar, y es la relación más importante que tenemos en nuestra vida, más importante que nuestra esposa, nuestros compañeros de trabajo, que nuestros hijos. Es una relación de amor que tenemos con nuestro Dios y Él nos habla a través de su palabra. Y finalmente la meta más importante es el conocimiento más excelente, más valioso que podemos tener. Conocer a Cristo debe ser nuestra meta final. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, hermanos. Pues bueno, vamos a